Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la búsqueda de la verdad. En esta noche me acompaña un miembro fundador de este programa, oiga que había cogido unas vacaciones largas, pero ya lo quitamos de esas vacaciones. Iba a estar de cuando en vez y de vez en cuando en el programa el anciano Jaime Zapata, que quiero que salude a los radioyentes. Un saludo cristiano a todos los oyentes, un gozo tremendo poderme reinstaurar a esta labor de amor y voluntaria, ¿verdad? Que durante mucho titánica. Ya casi llegamos a los 8 años de origen del programa, y un programa que comenzó de manera bastante sencilla y ha tomado unos visos interesantes en la historia y que ha ayudado mucho al evangelismo y al crecimiento de nuestra congregación. Bueno, y también a la enseñanza de la palabra, sí. Es bien interesante que antes no se hablaba de la reforma por ningún lado, y hoy en día todo el mundo quiere ser reformado. Así mismo. Aún imitando lo que es la reforma. Así mismo es. Así que le damos la bienvenida al anciano Jaime Zapata, va a estar con nosotros en varios programas durante todo el año y vamos a ver hasta dónde el Señor pues nos lleva en todo esto. Un saludo entonces cordial de un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, el tema de hoy, la búsqueda de la verdad, y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Cuando hablamos de la búsqueda de la verdad, prácticamente un gran % de la población mundial y un % significativo de la población puertorriqueña, desde el punto de vista religioso, va buscando la verdad. Y cada cual llega muchas veces a sus conclusiones que ha encontrado la verdad. Esa verdad que lo satisface, esa verdad la cual creen que es la guía espiritual correcta. Ahora, el apóstol Pablo establece, y esa es parte de la singularidad del cristianismo, que la columna de la verdad que está aquí como testigo de esa verdad, es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que empezar, a la luz de las palabras del apóstol Pablo, aquí en esta discusión con el hermano Jaime, que todo el que está fuera del círculo de la iglesia invisible, fuera de la iglesia, según este pensamiento del apóstol Pablo, fuera de la iglesia invisible no hay salvación. No hay salvación. Roma, la Iglesia Católica Romana, interpretó estas palabras identificando ella como institución humana. Los reformadores la interpretaron como la iglesia invisible, con sus diferencias, pero habiendo unas doctrinas cardinales que definen la salvación
según está presentada en el Nuevo Testamento. ¿Qué crees, Jaime, en ese sentido? Correcto, sí, la palabra de Dios no se equivoca. El hecho de que todo aquel que nace de nuevo se constituye en iglesia de Dios. Así mismo es La iglesia invisible. Importante que aunque la institución no pierde con ello vigencia e importancia. No, claro, eso no es la discusión. La discusión, pues, aunque algunos han querido hacer de la institución el centro de atención. Exacto. Realmente el foco está en que la salvación viene del Señor y el Señor conoce a los suyos. Y aparte esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, hay unos axiomas basados en estos versículos que vamos a leer, que vamos a estudiar en esta noche, y basado en unas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo expone que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces ya tenemos ahí unos axiomas muy importantes. Primero, tienes que considerar a Jesucristo como Señor. Pero cuando hablamos de Señor, estamos hablando de un título divino. No estamos hablando de un Señor de una comarca, o no estamos hablando del Señor de una parte de tu vida, no. Tú consideras a Jesús como Dios. Tú consideras a Jesucristo como el Señor de todas las cosas, como dice el autor de Hebreos. El fundador de todo lo que existe, de aquel que por medio de él todo fue creado. Por lo tanto, la afirmación en el corazón inicial, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el que domina todas las cosas. Pero tú puedes pensar en un Cristo creado a tu imagen. Un Cristo que domina las cosas según las pautas que tú te has creado. Por eso Pablo añade, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces entramos en otra dimensión. Porque para tú creer que Cristo venció la muerte, tienes que creer que tomó cuerpo humano en el vientre de María. Dios se hizo hombre. Dios desciende al planeta Tierra. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 16 de Primera de Timoteo, de los versículos que hemos leído, hablando del baluarte de la iglesia, habla de ese gran misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Por lo tanto, cuando se afirma la resurrección de Cristo, el señorío de Cristo inicialmente, y la resurrección de Cristo, estás afirmando la soberanía de Jesús sobre todas las cosas y el gran misterio de la encarnación. Es muy importante porque muchas personas pueden hacer pensarse que son iglesias, o hay muchos que uno oye todos los días, yo soy cristiano, yo soy parte del cristianismo, pero para ellos no les cabe por la mente afirmar y a sentir a Cristo como Señor en lo que significa que sea Señor, en que uno le obedezca según sus enseñanzas en la palabra. Bueno, mira, la semana pasada estaba leyendo una noticia de un pastor en Texas, de esa iglesia apóstata, que es la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, que es una iglesia apóstata, afirmando, burlándose de la resurrección de Cristo, un pastor, en su propia iglesia. Para él, Cristo no se levantó, ese cadáver de Cristo no se levantó vivo, sino que resucitó, que es mire, eso es un axioma trillado, resucitó en el querigma de la iglesia, en la proclamación de la iglesia. Entonces, ese Cristo, que es lo que estamos discutiendo, que aunque Él lo proclame como Señor, no es el Cristo de las Escrituras. Es un ídolo que Él se ha creado.
Porque aunque él afirme el señorío de Cristo en forma maniatada, no cree en la resurrección de Cristo y por lo tanto no cree que Dios se encarnó. Su iglesia no es baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Estamos frente a una apostasía horripilante, hedionda, que ataca los fundamentos de la verdad que se encuentran en la fe cristiana. Es curioso, bueno, me pongo a pensar que él está violentando el segundo mandamiento, que dice que no nos hagamos imagen. Imagen, exacto. Y lo interesante es que Cristo mismo, al encarnarse, es la imagen de Dios. Así mismo es. Pero él está violentando que la imagen que él tiene de Cristo no es la imagen que se encarnó, sino la imagen que él se inventó. Que él se creó. Sí. Y esa es parte del misterio. El Dios que es invisible se hizo hombre por las razones que encontró en sí mismo para salvar a los suyos. Así mismo es. Y en eso no hay discusión. O sea, es parte integral de la base de la fe cristiana, del querigma de la iglesia, de que Cristo es el Señor sobre todas las cosas, el Kyrios, pero que también venció la muerte. Uh-huh. En un proceso el cual incluye que Cristo vivió y murió y venció la muerte. Y está entronizado a la diestra de Dios. Así que, cuando estamos en la búsqueda de la verdad, la proclamación de la Escritura, la proclamación del Nuevo Testamento, es que la verdad está en Cristo y en los axiomas proclamados por Cristo y los apóstoles, y salirse de ese círculo que es la iglesia invisible, es salirse del campo de la salvación. Por eso imaginar otra cosa que no es, para algunas personas pudieran pensar que ¿qué importa que nosotros proclamemos a Cristo de una o de otra manera? Hermano, importa, porque la única forma como podemos proclamar a Cristo es como Él mismo se entregó, como Él mismo se presentó. Si nosotros presentamos a Cristo de otra manera, estamos falsificando la verdad. Y una cosa es que yo no tenga una actitud correcta cuando proclame al Cristo verdadero, y otra cosa es que yo tenga la doctrina incorrecta cuando proclamo a Cristo. Así mismo es. Porque yo puedo, como pecador, tener una actitud incorrecta al proclamar. Uh-huh. Y ese es parte de mi pecado. Pero proclamar lo que no es la verdad de Cristo, lo que no es el Cristo verdadero, es un error condenable en las Escrituras. Bueno, lo que pasa es que, como yo he dicho aquí muchas veces, ¿verdad?, que muchos de esos pastores están por el cheque. 15 y 30. Todo aquel que no crea que Cristo venció la muerte, todo aquel que no crea que Dios se encarnó y está ocupando un púlpito, está por el cheque. Así de sencillo es esto. Porque está fuera del círculo de la iglesia. Puede estar en la institución, pero en la iglesia invisible no está. Y está engañando a los que tiene al frente. Y lo que tiene al frente, aquellos que lo oyen y se divierten con él, eso es un club social. Un club social. La búsqueda de la verdad y el encuentro de la verdad es inmiscuirse, es zambullirse en lo que establece la Escritura, el Nuevo Testamento principalmente, como culminación de la revelación sobre la persona de Cristo. Y eso envuelve unas doctrinas que el mismo Nuevo Testamento proclama. Y un elemento que estamos mencionando aquí, el involucramiento del pastorado en este asunto. Hermanos, hay unas cosas mínimas que todos los que son creyentes deben saber y creer para poder ser salvos. Pero en la Escritura se establece una otra dimensión, una serie de creyentes llamados por Dios para administrar los misterios de Dios. Así mismo es. Y esas personas particularmente no deben ser neófitos, no deben tener unos mínimos de conocimiento, deben tener unos máximos de conocimiento. Exacto. Que siempre como que quieren poner la carreta al frente de los bueyes.
Yo no tengo problema con que hayan personas muy con una fe bien sencilla y simple, ¿verdad? Pero los que van a dirigir la iglesia de Dios deben ser ancianos preparados en la palabra de Dios, que conozcan de lo que están hablando, de lo que están creyendo, y que tengan los pantalones para imponer la verdad, a pesar de que a veces nos cuesta emocionalmente. Claro, nos afecta, porque emocionalmente a veces uno preferiría no tener que estar... No lidiar con unos problemas. Lidiarlo con unos problemas, pero hay que lidiarlo, y si tú no tienes los pantalones para lidiar con la disciplina bíblica y la encomendación de la doctrina como es, Dios no te ha llamado. Dios no te haya llamado. Mira, siguiendo esa línea, en Hechos 20, 28 y 29, el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, a un grupo de ancianos, hablando de su partida, que él sabe que ya no va a ver a muchos de ellos, y dice en Hechos 20, 28 y 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ahí la palabra también es anciano, porque es un sinónimo, ¿verdad?, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y añade el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué son esos lobos rapaces? Aquellos que no quieren que la iglesia proclame la verdad, porque le es molesto al mundo, y ellos quieren estar bien con el mundo, y están dentro de la institución, y no saben el concepto de la verdad, no entienden el concepto de la verdad, no le importa el concepto de la verdad como está establecido en la Escritura. Y son lobos rapaces. ¿Qué hacen con el rebaño? ¿Qué hacen con el rebaño? Lo dispersan, lo destruyen. El asunto de la autoridad es bien importante. Hoy en día particularmente, hermano, la sociedad moderna, posmoderna, diríamos, vive sospechando todo el tiempo de la autoridad. Eso es verdad. Claro. De la autoridad política. Y enfrentándola. Enfrentando la autoridad. De hecho, se ve como una virtud de enfrentar la autoridad. Y esa virtud, desde el punto de vista bíblico, eso es una barbaridad. O sea, si la iglesia funciona como debe ser, la autoridad bien establecida y ancianos y pastores que funcionen de la manera correcta, no hay por qué cuestionar la autoridad. Pero si usted está en una iglesia donde la autoridad establecida realmente no representa lo que la Biblia enseña sobre estas cosas, pues entonces sí hay espacio para sospechar de la autoridad y quizás para salir de donde usted está, porque tiene que buscar un lugar donde haya pastores, definitivamente, como debe ser. Y en el mundo político hoy en día, una cosa es que usted se cuestione el aspecto de lo que creen los políticos, y otra cosa es que usted le falte el respeto a las personas que están gobernando nuestro país. Y debemos aprender a tener una distinción de ambas cosas. Aquellas personas que se han entrado en el ruedo político o de la educación o todos los ambientes de autoridad que existen, se les debe tener el mayor de los respetos. Y si existen las razones correctas para poder impugnar su autoridad, pues hacerla a través de los foros y de los medios adecuados, establecidos. Claro. Y así mismo en la iglesia, en la construcción de la palabra de Dios, hay un espacio para cuestionar a los ancianos. Pero dice, al anciano no le vas a cuestionar, sino por medio, habiendo dos testigos. O sea, alguien que se levante y cree un chisme de un anciano, un pastor, no hay que darle oreja. Pero si ya hay un grupo suficiente, 2 personas, para señalar esta persona está actuando incorrectamente, pues ya hay un foro para poder abrir y ver qué está pasando. Así mismo es. Vamos a pasar ahora a la sección de la noticia religiosa con el hermano Jaime Zapata. Una noticia muy interesante que llega a nosotros. Publican primera Biblia en lengua esquimal Yupik. Traductores nativos y la Sociedad Bíblica Americana han adaptado el Nuevo Testamento al Yupik actual y traducido el Antiguo Testamento por primera vez. Se acaba de publicar la versión moderna de la Biblia en la lengua esquimal Yupik, la segunda lengua más hablada en Alaska luego del inglés. Según se fue informado en la emisora local
Kyuxam. La traducción al Yupik, que es hablada por aproximadamente 18,000 nativos de Alaska, desde Norton Sound, es la parte occidental del estado, a Bristol Bay, en el extremo oriental. Finalizó tras casi medio siglo de trabajo entre personas que hablan Yupik con fluidez. El pastor de Moravia, Jones Anaber, explicó que los primeros misioneros tradujeron únicamente el Nuevo Testamento a una forma primaria de escritura Yupik. Apenas tenían conocimiento de las reglas ortográficas más allá de la fonética. Sin embargo, hoy en día, los libros de texto y diccionarios en Yupik que se emplean en las escuelas locales utilizan una versión más actual y sencilla del idioma, que fue desarrollada por el lingüista Steve Jacobson en la década de 1980. El equipo encargado de la traducción de esta nueva Biblia reescribió el Nuevo Testamento según los estándares de Jacobson y adaptó el Antiguo Testamento al Yupik en base a una versión revisada de la Biblia. Y una cita: queríamos que más jóvenes de nuestra generación puedan leer y apreciar totalmente la Santa Biblia, dijo Anaber. La traducción ha sido el resultado del trabajo de mucha gente. La Iglesia de Moravia empezó el proyecto con financiación de la Sociedad Bíblica Americana y el apoyo lingüístico de SIL y Wycliffe Translator y la ayuda técnica de la Sociedad Bíblica Canadiense, explicó un portavoz de CBS. Tremendo, ¿eh? La Biblia del Señor en esquimal. Hermano, la Biblia es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Y sigue traduciéndose. Sigue el Señor utilizando a todas las sociedades bíblicas, a todas las entidades, traduciendo la Escritura. En miles de idiomas alrededor del mundo. Dialectos, porciones de la Biblia, Nuevo Testamento, toda la Biblia completa. Ningún libro ha tenido la difusión y las traducciones como ha tenido la Biblia. El Corán palidece el Corán al lado de la Escritura, la palabra de Dios. La única palabra de Dios. Porque ahí en ella está la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. El Dios encarnado es la verdad. Entonces vemos este esfuerzo, y a mí lo que más me llamó la atención, que es muy importante, ¿verdad, hermano? Que esta traducción de toda la Biblia en este dialecto esquimal, el Yupik, solamente lo hablan 18,000 personas. O sea, desde el punto de vista comercial es un fracaso. ¿Oyó? Es un fracaso total. Eso da testimonio de que las razones para hacerlo no fueron comerciales. Exacto. Traducir una Biblia así, porque imagínense, 18,000 personas, que es una más bien indígena, una población indígena. Por 50 años el trabajo de traductores, Exacto. de misioneros, todo el esfuerzo combinado, cada Biblia saldría carísima. Carísima, pero es la palabra de Dios. Amén. Es, mire, la única regla de fe y conducta. Y damos gracias a Dios que se siga traduciendo la Escritura. Muchas veces las iglesias botan dinero. Botamos dinero en tontería. Hay que traducir la Biblia. Hay que ayudar para traducir la Escritura. La palabra de Dios. Y Dios no solamente mueve, Dios conmueve a hombres y mujeres a que vayan a lugares apartados como ese. Porque aunque es territorio americano, son lugares completamente inhóspitos Exacto. En esas regiones, a realizar un trabajo con poblaciones que en sus inicios probablemente no les interesaría oír acerca de Jesucristo, pero en algún momento ha tenido el arraigo para que finalmente se traduzca la palabra de Dios en ese dialecto. Que allá, mire, que en los lugares más fríos y en los lugares más calientes, si hay un solo libro, que sea la Escritura. Tengo una aseveración del hermano Ismael Moreira de Cagua. Él dice que la semana pasada el Papa dijo que no existe el infierno y que Adán y Eva es una fábula.
Bueno, mire, hermano, como yo no tengo una referencia exacta si eso ocurrió, no puedo darle una opinión. Ahora, si ocurrió, partiendo de la premisa que ocurrió, lo primero que le voy a decir es que Roma no dice la verdad. Y el Papa Francisco es un papa que trata de que todo el mundo esté bajo Roma, con sus discursos ecuménicos. Inclusivo también. Sí, lo que él está buscando es poner el papado, el anticristo, sobre el mundo. Que haya dicho, si lo dijo, que no existe el infierno, a mí no me extraña. Ahora, en relación a Adán y Eva, mire, hace años la Iglesia Católica rechazó la historicidad de Adán y Eva. Hace años. Los seminarios católicos no enseñan que Adán y Eva son personajes históricos. Niegan la historicidad del Génesis. Así que eso sí no me sorprendería. Afectando con ello la veracidad del segundo Adán. Claro, porque si no hubo un primer Adán, Pablo habla de un segundo Adán, ¿en referencia a cuál? ¿A algo que no existió? No entiendo esos sistemas de lógica. Siguiendo el tema, ¿verdad? Y volviendo a primera de Timoteo 3, es interesante cómo el apóstol Pablo une el concepto de la iglesia como columna y baluarte de la verdad con el misterio de la encarnación, ¿verdad? Hablando de que en el gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Como principio de proclamación de la verdad, la iglesia proclama que Dios se hizo hombre en el vientre de María. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que parte integral de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad es que proclame la encarnación de Dios en el vientre de María. Y si eso es rechazado, te has alejado de la verdad. Te has alejado de la proclamación de la verdad. Te has alejado de los principios básicos de la verdad. Y si perteneces a una congregación que niega la deidad de Cristo, que niega la doctrina de la Trinidad, estás frente a un evento, o más bien a una institución que no es columna y baluarte de la verdad. Sí, en la palabra de Dios también en Timoteo, Pablo habla de que hay que guardar la forma de las palabras de la sana doctrina. O sea, hay un mínimo de donde es legítimo que algo tenga un pensamiento, una interpretación única. Y en la doctrina cristiana, no es un mensaje que esté sujeto a la ambigüedad, a las fábulas, a poder jugar con el mensaje de lo que se trae. Cristo vino de una manera así y no de otra. En el mundo actual hay muchas personas que se abocan a la libre interpretación de las cosas con criterios ambiguos. Y la palabra de Dios no está sujeta a criterios ambiguos, a interpretaciones privadas. Hay unos criterios para evaluar, interpretar la palabra de Dios y entender que lo que claramente se dice ahí es la verdad que Dios quiere que tengamos como conocimiento. Ahora, eso nos lleva, y ahí profundizando en el aspecto eclesiástico, la institución debe reflejar a la iglesia invisible. En la medida que mejor la refleja, en esa medida todo es más saludable. Exacto. Por lo tanto, cuando la iglesia se proclama como columna y baluarte de la verdad, que tiene que proclamar todo lo que acabamos de mencionar, y si la institución no proclama las verdades espirituales, las verdades de la iglesia invisible, esa institución es apóstata. Esa institución es enemiga de Cristo. Esa institución son lobos rapaces en medio de la manada. Y eso usted lo tiene que tener claro. Muchas veces tenemos lazos familiares, lazos emocionales con instituciones eclesiásticas que ya han dejado de ser la novia de Cristo. Ya han dejado de ser el cuerpo de Cristo. Ya dejaron de ser la columna y baluarte de la verdad. Y cuando no rompemos esos lazos, somos traidores de Cristo.
porque el que no está conmigo, dice Jesucristo, desparrama. Eso es así. ¿Qué tú crees? Y la parte triste de esta es que las consecuencias eternas de lo que estamos hablando, yo me imagino, cuando la palabra dice que no son todos, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y no todo el que me dice Señor, Señor, es que hay un espacio para que usted esté en un lugar donde cree que está correcto y realmente no está donde es. Y habrá muchas personas sorprendidas en el sentido de que sí, yo estuve en medio de lo que significa la iglesia de Cristo y más lejos no podían estar porque no estaban en la línea de lo correcto. Mira, en una ocasión una persona me dice que asistía a una iglesia que negaba la Trinidad. A mí me estuvo tan simpático eso. Que negaba la Trinidad y porque la persona decía que la Trinidad era un invento de la Iglesia Católica Romana. Y yo le digo a la persona, bueno, lo que usted tiene que hacer, mire qué sencillo es esto, le dije, mire qué sencillo es esto. Lo que usted tiene que hacer es ir al internet, nada más, y ponga citas primitivas de la Trinidad. Citas primitivas de la Trinidad. Y usted va a ver cómo los padres de la iglesia tenían citas donde proclamaban la doctrina de la Trinidad antes de la proclamación de Nicea en el 325, que tampoco era la Iglesia Católica Romana. Uh-huh. Pero concediéndole esa barrabasada, lo que tiene que buscar es citas primitivas de la Trinidad. Y usted va a ver cómo los padres de la iglesia trabajaron. Ahí vamos a la idea esta que tiene mucha gente de que Roma o el catolicismo romano empezó con Constantino. Y la verdad que durante todos esos primeros siglos hubo concilios ecuménicos donde la iglesia, creo que fueron 7 concilios. Sí, los 7 concilios ecuménicos donde la iglesia proclamó verdades teológicas universales de la iglesia, que nada tiene que ver con el catolicismo romano. No, el catolicismo romano se entronizó ya a finales del primer milenio y empezó a tomar las formas grotescas esas que le conocemos, claro, de persecución de creyentes y porque todo. Confunden la iglesia católica antigua, ajá, que es universal, la iglesia católica antigua, ajá, con la iglesia católica romana, y son dos cosas muy diferentes. Mire, aquí tengo una pregunta del hermano Lizari de Guaynabo, que si el canon de la Biblia fue hecho por los católicos antes de la Reforma. No, hermano. El canon del Nuevo Testamento, principalmente, fue un proceso de desarrollo. De reconocimiento. De reconocimiento, no por la iglesia institucional, sino que las comunidades de fe aceptaban las cartas de los apóstoles porque Cristo había dicho que ellos iban a ser testigos. Uh-huh. Ellos iban a llevar la autoridad de Cristo para la fundación de la iglesia. Y eso toma un crisol, si podemos hablar de un crisol, en el 325, en el concilio de Nicea, que no es un concilio católico romano, es un concilio de la iglesia católica antigua. Donde estaban representados los obispados de los diferentes puntos del mundo conocido. Del mundo conocido, Oriente y Occidente. Uh-huh. La iglesia católica romana, como la conocemos hoy, empezó a tomar forma en el siglo VI. Uh-huh. Cuando Roma, que ya estaba insistiendo que el obispado de la región romana, hablando de la capital, ese obispado de Roma fuera la cabeza sobre los otros obispados. Y Oriente nunca aceptó eso porque Oriente sabía que eso nunca fue así. Todos los obispos en las diferentes cabezas regionales uh-huh. tenían el mismo poder. Es más, el término papa, es utilizado antes para todos los padres. El papa, que significa padre. Uh-huh. Mire, para el patriarca de Jerusalén, para el patriarca de diferentes lugares, se usaba el término papa. Ahora, el obispo de Roma quería apropiarse de ese título. Oiga, y se apropió del título. ¿Y a quién le importa? Es lo que nosotros tenemos que tener claro. Francisco se puede llamar papa y se puede llamar, mire, globo rojo.
Se puede llamar como le quiera Superman. Se puede poner una S en el pecho y decir que es Superman. Pero él no se puede apropiar de títulos porque le da la gana. Y no nos importa el título que tenga. Y nosotros tenemos que ser claros así. Así que en ese sentido no podemos confundir la iglesia antigua con la iglesia católica romana. Se estableció de alguna manera una jerarquía inadecuada. Porque, que sirvió al principio para proteger las doctrinas. Ajá, pero que la iglesia necesita un mínimo de jerarquía. Por ejemplo, en cada iglesia tiene que haber un cuerpo de ancianos. Que no es jerárquico, en cierta medida. Si usamos desde el punto de vista de autoridad, ¿verdad? Porque son personas que son cabezas de administrar la fe, ¿verdad? Pero en el modelo bíblico verdadero, todos los ancianos comparten la misma autoridad, porque es una autoridad derivada de Dios, que Dios no la entroniza en nadie. El mismo hecho del título de vicario de Cristo es una blasfemia. Es una blasfemia. Porque el único vicario de Cristo aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, es toda una construcción que cuando al que no sabe, pues se la deja pasar, pero el que sabe se da cuenta que esto es difícil. Así mismo es. Bueno, hermano, qué cosa tremenda, ¿verdad? Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios te bendiga a ti. Dios bendiga a tu familia en esta hora. Y que la paz de Cristo esté sobre ti y sobre los tuyos siempre. Dios te bendiga ricamente.